Buenas noches, bienvenidos. Hoy te compartiré 3 historias ocurridas en la carretera, experiencias sucedidas a bordo de un camión de pasajeros. Lo que le pasó a estas personas no pudo haber tenido lugar más que bajo el manto de oscuridad de la noche, en lo apartado de la carretera, con el cómplice silencio que caracteriza a estos caminos que atraviesan la nada. Si ya decidiste que esta noche no vas a dormir, prepárate, apaga las luces o cierra los ojos, ponte tus audífonos y que venga la oscuridad. 1. Las navidades mi cuñada las pasa con su familia. Más o menos desde el 15 de diciembre de cada año se toma un camión con rumbo a Monterrey y no vuelve sino hasta 1 o 2 días antes de Año Nuevo. En uno de todos esos viajes cuenta que le pasó algo digno de contar esta noche y en este canal. Aproximadamente se hacen 10 horas desde la capital hasta San Pedro Garza, por ello siempre, según cuenta ella, toma el camión de las 8 p.m. para llegar más o menos a las 6 de la mañana del día siguiente. Esa noche abordó el mismo camión, la misma ruta conocida. Intentó ponerle atención a la película que se proyectaba en las pantallas, pero terminó quedándose dormida. Viajaba en el asiento del pasillo, por lo que como de costumbre sacó una pierna para llevarla un poco estirada. 3 o 4 horas adelante en el camino, algo la despertó. Una persona transitando el corredor le golpeó accidentalmente la pierna. Mi cuñada abrió los ojos, miró a la persona que la agredió, pero esta ni siquiera volteó para pedir perdón. Después de eso, escuchó que más pasajeros caminaban del fondo del autobús hacia el frente. Entonces retiró la pierna de un costado de su asiento y se acomodó en otra posición. 4, 5, 6 personas pasaron a un lado de ella. Algo anda mal, pensó. Otros viajeros también se habían alertado por el montón de gente que caminaba con paso rápido de un extremo a otro del camión. El conductor orilló la unidad a un costado del camino, colocó los frenos y apagó la unidad para escuchar a los preocupados pasajeros. Miriam cuenta que quedaron a mitad de la nada en un tramo oscuro que lucía desolado y peligroso. Cuando se encendieron las luces, mi cuñada vio lo que había ocurrido. En los asientos finales había un hombre con la cabeza reclinada sobre el hombro. Tenía los ojos abiertos, pero lucían muertos, opacos, sin vida. Ese sujeto había muerto. Probablemente se habría asfixiado, le habría dado un infarto. Mi cuñada recuerda que el hombre tenía la boca abierta, la lengua y los labios morados. De la barbilla y sobre el pecho escurría un montón de saliva como si hubiera vaciado el estómago mientras se mantenía en esa misma posición. Miriam cuenta que sintió horror, espanto, especialmente porque era la primera vez que veía a un difunto tan de cerca. La primera vez en que la muerte le pasaba a un lado, en que una situación le recordaba lo efímera que la vida es. Los pasajeros que se levantaron de sus asientos y que hicieron que se detuviera el autobús querían notificar al chofer de lo sucedido. Con la falta de movimiento y la ausencia del arrullo que pone a dormir, los demás pasajeros se comenzaron a levantar. Todos querían saber qué pasaba. Unos miraban hacia adelante y otros hacia la terrible escena en los asientos finales, los asientos compartidos. El conductor les comunicó que ahí mismo no podía hacer nada, no se le ocurría otra cosa más que esperar, llevarlo hasta la siguiente parada.
Cuando el camión arrancó, no todos volvieron a sus asientos, cuando menos los últimos lugares se quedaron vacíos. Algunos pasajeros se sentaron en el corredor, otros se fueron parados entre los asientos a pesar de las indicaciones del chofer. Era lógico que nadie quisiera estar cerca, que nadie quisiera pasar las siguientes 2 horas mirando ese rostro muerto. Llegaron a una central de camiones en San Luis. Ahí el conductor estacionó la unidad lejos de las puertas de abordaje, abrió las puertas del autobús y bajó a prisa. Tras de él descendieron todos los pasajeros, probablemente a estirar los pies, a darse un respiro. Probablemente nadie quería estar ahí para cuando tuvieran que sacar el cuerpo cargando. Mi cuñada cuenta que 5 minutos después el conductor apareció acompañado de 2 paramédicos. Cuando subieron al camión, este ya estaba vacío. Absolutamente todos los pasajeros miraban desde un andén lejano a la plataforma de abordaje. Casi de inmediato, el personal de emergencia y el chofer salieron del autobús. Se veían confundidos. Se acercaron al andén donde se encontraban todos los viajeros. No sabían qué pasaba, nadie sabía qué pasaba o cómo había pasado, pero el muerto ya no estaba en el camión. Miriam dice que todos miraron a sus alrededores y entonces lo hallaron. Tras la multitud, en una banca de piedra empotrada en una pared iluminada por un extenso anuncio, el muerto era la única persona sentada. Los paramédicos se acercaron a él, confundidos. Todas las miradas se posaron sobre la extraña escena. Resulta que aquel hombre llevaba más de 4 horas de haber fallecido. Preguntaron a los presentes si alguno de ellos lo había bajado, si alguien lo había cargado y colocado en la banca. Preguntaron también una cosa extraña y macabra, si alguien lo había visto bajar. Nadie pudo responder nada. Mi cuñada dice que los hicieron abordar otro camión más o menos 1 hora y media después. Entonces, el único asiento que iba vacío era el que ocupaba el muerto. Todos se fueron callados, sorprendidos, asustados. Nadie decía nada. En todo el viaje restante dice Miriam que ese sitio vacío solo lo ocupó un incómodo silencio. Como cada viernes por la noche iba de regreso a Villavicencio. Salí tarde de la casa de mi madre en Bogotá. Tenía pensado salirme temprano para no llegar tan tarde a casa, pero me entretuve en la cocina con ella. Cuando abordé el bolivariano, este inmediatamente partió. Antes de tomar asiento me quedé mirando por la ventana, despidiéndola a ella con la mano hasta que la vi desaparecer en las puertas de la estación. Con el mismo rumbo habría unas 6 o 7 personas repartidas entre todos los asientos del bus. Creo recordar que solo había una pareja. Realmente no tengo completo ese recuerdo. Lo que sí me quedó claro es que había demasiados asientos vacíos, por lo que quien quería viajar solo lo podía hacer. Así lo hice yo. Levanté la barra que separa los 2 lugares y me senté un poco al centro para estar más cómoda, para poder descansar la cabeza entre ambos asientos y tomarme una siesta.
Me quedé dormida casi a los 20 minutos de que dejamos la capital. Siempre son aproximadamente 4 horas de viaje en las que, pienso yo, no vale la pena permanecer despierto si se recorre la ruta de noche. De día es distinto, ya que los maravillosos paisajes montañosos entretienen la mirada. Según mis cálculos, estaría llegando a casa un poco más allá de la medianoche. Como iba de extremo a extremo de la ruta, me confié en que despertaría tan pronto el camión aparcase en la terminal de transportes. El vaivén del bus sobre la carretera me indujo el sueño más profundo. No obstante, pasadas un par de horas, alguien me despertó. Era un hombre mayor que me sacudió el hombro para que abriera los ojos. En una mano llevaba un maletín y en la otra un bastón, aunque este último parecía no necesitarlo. A pesar de la sacudida que provocaban las curvas, esa persona se mantenía firme sobre ambos pies. El sujeto me pidió que me recorriera hacia la ventana para permitirle tomar asiento, para que él ocupase el lugar a mi lado. No del todo contenta, encogí las piernas y me acerqué a la ventana. Intenté adivinar por dónde íbamos, pero lo único que veía era un paisaje arbolado y negro. El cielo seguía igual de oscuro y la pista despejada. En una de esas miré por encima del asiento delantero y noté que este venía vacío. De hecho, ambos lugares estaban disponibles. Inmediatamente me pregunté por qué ese hombre habría decidido despertarme y sentarse conmigo. Me levanté un poco de mi asiento para mirar hacia adelante y atrás. Prácticamente todo el bus venía vacío. El sujeto callaba y miraba obsesivamente el respaldo del asiento delantero. Antes de reunir mis cosas para levantarme y cambiarme de sitio, lo miré fijamente esperando que hiciera o me dijera algo. Cuando me puse de pie, aquel hombre me dijo: «No te cambies de lugar, mejor bájate del bus». Lo dijo con una voz tan aterradora que antes de 2 minutos, donde el chofer hizo una breve parada, irremediablemente bajé. Me dio pendiente tenerlo a mi lado el resto del camino, pero también aproveché aquella excusa para buscar algo de comer y un lavamanos. El siguiente camión en pasar demoró casi 30 minutos. Este venía más lleno que el anterior. Cuando lo abordé, no tuve de otra más que escoger un lugar al lado de algún viajero. Escogí a una muchacha que venía hojeando una revista. Quise hacerle la plática, pero se veía muy concentrada en su lectura. Kilómetros adelante, el bus en el que viajábamos poco a poco empezó a disminuir la velocidad. Había un cúmulo de vehículos detenidos y un carro de la policía. El transporte hizo un alto total. Pasaron unos 20 minutos hasta que se escuchó el ruido de una ambulancia. Sucede que un camión se había salido de la vía, saltó al vacío y se fue de picada al río. Resulta que fue ese el bus en el que yo venía, del que me había bajado no más de 1 hora antes. Tardamos en superar el taponamiento. Cuando lo hicimos, a un lado de la pista me pareció ver de espaldas al hombre que me alertó, maletín en mano izquierda y bastón en la derecha. Al día de hoy me cuesta trabajo asimilar que, por un breve comentario, salvé mi vida, ya que según me enteré, el chofer y los pasajeros de aquel transporte murieron en el accidente. Trabajé 13 años como chofer de autobús.
Soy mexicano y entonces tenía sobre todo las rutas del norte del país. En un principio solo recorría distancias cortas, pero luego de varias capacitaciones me asignaron los trayectos largos. Lo que te contaré hoy me ocurrió en una de las rutas extensas, las que generalmente trabajamos de noche y madrugada. Casi siempre al abordar contaba el número de pasajeros, miraba las caras de quienes abordaban y en mi mente hacía un mapa en el que llevaba registro de los lugares disponibles. No era algo que tuviera que hacer, era algo que hacía para distraerme. Fue una noche, unas horas después de salir de la terminal en Coahuila, que sentí una presencia a mis espaldas después de un rato de haber visto movimiento en el pasillo entre los asientos. Es una orden no distraerse con los pasajeros. De hecho, nuestras unidades tienen un letrero que le indica a los viajeros que está prohibido platicar con nosotros. A un costado de la cabina había una mujer que permaneció varios minutos de pie, sin decir nada. En un descuido miré rápidamente por encima del hombro y me encontré con que se trataba de una monja. Era una persona mayor, cubierta con una túnica oscura de los pies a la cabeza. Mirando hacia el frente, concentrado en el volante, me puse a hacer memoria del momento en que todos subieron, precisamente porque no me pareció ver abordar a una monja. Me empecé a incomodar, pero no por otra cosa sino por tenerla a un lado sin hacer, sin decir nada. Intentando no quitar la vista del camino, le pregunté si todo estaba bien. La monja no respondió. Lo que sí hizo fue acercarse un poco más, caminar hacia mi derecha, hacia un punto donde la pudiera ver bien. Una vez más le pregunté si todo estaba bien. Solo entonces me pidió con una ronca voz que la dejara bajar adelante. No le contesté de inmediato porque estaba pensando qué decirle, más bien cómo decirle que no era posible que hiciera una parada no programada y especialmente en ese lugar tan vacío, tan oscuro, tan peligroso. La segunda vez que me lo pidió, levantó el brazo, apuntó con el dedo hacia el oscuro paisaje y me dijo que si la podía dejar antes del puente. Conocía bien el puente, era un lugar siniestro, un puente vehicular que conecta dos localidades que no se encuentran para nada cerca del cruce. A esas horas ningún camión pasaría por ahí, ningún taxi, nada. Si la señora quería bajarse sería para caminar en completa oscuridad, cuando menos por una hora. No era solo por cuidar de su seguridad, sino de la mía y la de los pasajeros, por lo que no tenemos permitido ir haciendo paradas irregulares. Con todo respeto, jefecita, le dije, no me puedo detener. Es muy tarde y este lugar está muy solo. Teniendo en cuenta que la siguiente parada estaba a una hora, por un momento consideré en preguntarle qué haría en ese lugar a esa hora. Sin embargo, antes de que pudiera decir cualquier cosa, la monja volvió a pedir que la dejara antes del puente. Cada vez nos acercábamos más y sinceramente no creí que me pudiera detener. No estaba seguro de que esa fuera mi obra del día, más bien podría ser una imprudencia que terminara en desgracia. La segunda vez que intenté explicarle por qué no podía detenerme a mitad de la nada, la mujer ya se había retirado de la cabina. Retrocedió y se perdió entre el montón de asientos oscurecidos. Estaba a unos 50 metros del puente cuando de pronto el camión pasó un bache e inmediatamente sentí que algo saltó entre todo el set de llantas. No quería hacerlo, pero aún así me detuve y me detuve antes del puente. Al abrir la puerta me quedé esperando a que la monja se aproximara para bajar. Yo en realidad descendí principalmente para inspeccionar el vehículo, el cual segundos antes de detenerme por completo se sacudía y producía ruidos en los neumáticos. La señora no bajó.
El problema que presentó el camión afortunadamente se solucionó en menos de 15 minutos. Antes de abordar miré mis alrededores tratando de buscar alguna parada, algún camino, algo que pudiese ser de interés para una monja a esa hora en ese sitio tan solitario. Hasta ese momento fue que vi que a un costado del camino había unas ruinas, torres altas se alzaban entre las penumbras y la hierba crecida. Una iglesia, un convento, un sitio que definitivamente se encontraba abandonado. Esperamos que esta recopilación haya sido de tu agrado. Como has de imaginar, no solo son 3 las experiencias que la gente nos ha podido contar. En este mundo de carreteras existen cientos de testimonios horrendos, situaciones inexplicables, cosas que solo pasarían bajo el cobijo de la noche. Suscríbete si no te las quieres perder, deja tu like si te han gustado las historias, pero sobre todo déjanos un comentario. Agradecemos tu preferencia, nos escuchamos pronto. Alguien te observa en la oscuridad.